nos place saludarte y desearte nuestra cordial bienvenida a este estudio de la lección de la escuela sabática con la voz de la esperanza. Y sentimos gozo, claro, porque te has unido por este medio. Si nos acompañas por la televisión, las redes sociales o por audio, gracias. Te invitamos a compartir este estudio con tus amigos y también con tus familiares. Así sea. Bien, comencemos elevando una oración a nuestro Padre Celestial. Oremos. Querido Padre que te encuentras en los cielos y también aquí con nosotros en la tierra, Señor, gracias te damos por este privilegio de poder estudiar tu santa palabra. Guía nuestro estudio, ayúdanos a comprender el mensaje que tienes para nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Saludamos en esta ocasión a Rosa León, quien nos escribió desde Venezuela. Amén. A Custodia López, quien nos envió un mensaje desde Bogotá, Colombia. Y a Carlos Mosquera, quien semanalmente ve nuestra programación desde Suecia. Amén. Dios les bendiga, hermanos Rosa, Custodia y Carlos. Amén. Oramos por su crecimiento y de nuestra parte les enviamos a través de la distancia un fraternal abrazo. Bien, iniciemos entonces el repaso de la lección número 5 para el 1 de agosto 2026. Se titula Todo para la gloria de Dios. Al ingresar a los capítulos 8 al 10 de Primera de Corintios, vemos cómo el apóstol Pablo contestó varias preguntas sobre la vida cristiana. Su deseo principal era enseñar a sus hermanos en la fe sobre la importancia de mantenerse en el camino que Dios señala a cada hijo suyo. Así es. Hace varios años hicimos un viaje de iglesia a las montañas Teton de Wyoming, Así fue. en Estados Unidos, claro, preciosas. Acampamos con el grupo y cierto día fuimos a una excursión de senderismo bastante difícil y peligrosa. Debíamos cruzar el paso del huracán, llamado así por los fuertes vientos que casi siempre soplan allí. Esos eran viajes de mucha aventura con nuestros hermanos de iglesia. La verdad que sí. Recordamos esos tiempos con un cariño. Es cierto, Marco. Sí. Qué lindos años. Pero en esa ocasión recuerdo que un guardia forestal nos indicó que aseguráramos bien nuestras mochilas, que avanzáramos rápidamente, que nos mantuviéramos en el centro del sendero y lo más agachados posible para no ser arrastrados por las fuertes ráfagas. Y bueno, definitivamente no era lugar para tomar fotos ni para detenernos, ¿no es cierto? Se volaba. Y al ver el peligro, ninguno en nuestro grupo preguntó hasta dónde podía acercarse al borde del precipicio. La verdad que sentimos alivio cuando logramos superar ese tramo con éxito. Y bueno, sí, a veces al recorrer los caminos de la vida, hay quienes quieren quedarse en los lugares peligrosos, pensando que es divertido y emocionante. Piensan que tienen el control. Ahora, hermanos, otros creen que pueden vivir al límite y aún así mantener su seguridad. Pero hay lugares arriesgados que nos pueden llevar a la muerte súbita. Cuán cierto. Para Pablo, ese lugar peligroso era la idolatría. Cualquier alianza con el paganismo es un rechazo al gobierno de Dios y sirve como una puerta de entrada a la perversión moral y espiritual. Por eso el apóstol hizo hincapié en el versículo de memoria de esta semana que se encuentra en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Claro que no debemos malinterpretar ese versículo.
Esta regla de vida presentada por Pablo es sencilla, hermanos, fácil de comprender y sin embargo es abarcante, profunda y de amplios alcances. Como cristianos debemos hacer todo con pleno conocimiento de causa y efecto. Debemos actuar con determinación inmutable, aún en los asuntos rutinarios de nuestra vida diaria, para que Dios sea siempre honrado. Un proceder tal demanda nuestra dedicación constante a Dios con todas las facultades de nuestra mente y nuestro cuerpo y con una entrega a Dios de todo nuestro ser. Como seres humanos hemos recibido la opción de elegir, sí, pero debemos ejercer esa libertad en una forma que reciba la aprobación de Dios. A los antiguos israelitas se les enseñó que Dios los mantendría sanos si ellos obedecían las instrucciones divinas. Y lo mismo hará Dios por nosotros ahora, si seguimos su consejo y nos mantenemos en armonía con su santa ley. Definitivamente no estamos en libertad de seguir los impulsos de un corazón contradictorio, de un cuerpo no regenerado. ¿Saben? Sí, debemos concordar con la voluntad revelada por Dios en todos nuestros pensamientos, palabras y también actos. Claro. La religión de Cristo tiene que ver con todos nuestros asuntos, ya se trate de lo físico, de lo mental o lo espiritual. La redención que Cristo proporciona es completa porque se aplica a todo nuestro ser. Entonces, el primer motivo para que vivamos en armonía con las leyes divinas debe ser, lógicamente, honrar a Dios, ¿no es cierto? Claro. Y este motivo surge de nuestro amor hacia Dios y el deseo de agradar a nuestro Hacedor, nuestro Creador. Debemos usar todas las energías del alma en beneficio del reino de Dios para así poder glorificarlo. La semana pasada vimos que al ser templos del Espíritu Santo podemos huir de la inmoralidad sexual. Los ciudadanos de Corinto del siglo I después de Cristo albergaban una mezcla de cultos griegos, romanos y orientales. La adoración pagana adoptaba muchas expresiones diferentes. Siendo así, los primeros cristianos de Corinto tuvieron que desenvolverse entre esas influencias paganas sin dejar de ser fieles a Cristo Jesús. Seguro. Eso llevó al apóstol Pablo a abordar la idolatría, la pureza moral y la libertad cristiana en sus cartas. Claro que sí. Bueno, esta semana veremos temas que incluirán algunas lecciones del Israel antiguo, ¿no es cierto? Los peligros también de la idolatría, la libertad y la responsabilidad. Y claro, la realidad de que sí podemos huir de la idolatría cuando hacemos todo para la gloria de Dios. Analicemos el estudio del domingo 26 de julio titulado Conocimiento versus Amor. En tu tiempo de estudio personal, lee Primera de Corintios, capítulo 8, del 1 al 13. Donde Pablo contrastó el conocimiento con el amor. Cierto. El apóstol buscó recordarles a los miembros de la iglesia cristiana de Corinto que no es seguro depender de una guía tan defectuosa como es la sabiduría humana. Si el corazón no mantiene la debida relación con Dios, el conocimiento o la ciencia llenan al ser humano de orgullo y lo envanecen con una inútil confianza en sus propias facultades
y de esa manera descarriándolo del sendero genuino y confundiéndole la mente. Oh, qué triste. Y en el capítulo 8 de Primera de Corintios, la respuesta que Pablo dio a la pregunta acerca de los alimentos ofrecidos a los ídolos, no se basaba solo en un conocimiento abstracto, hermano, sino en lo que impone el verdadero amor por Dios y por otros, un amor que se concentra principalmente en considerar lo que contribuye mejor a la paz, a la pureza, a la felicidad, a la salvación de nuestra fe, de nuestra vida, y también de nuestros prójimos, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, ese amor es la respuesta a todo tipo de problema doctrinal y también de los problemas morales y sociales. Ahora, el asunto de los alimentos ofrecidos a los ídolos había dividido a la iglesia de Corinto en dos grupos. Algunos creían que al conocer sobre la inexistencia de otros dioses, les daba el derecho de comer cualquier cosa, porque no existían. A esas personas Pablo las denominó fuertes en 1 Corintios 4:10. En el otro grupo estaban los que se oponían a ese comportamiento y fueron llamados débiles. 1 Corintios, capítulo 8, del 9 al 12. En forma interesante, Pablo empleó esas etiquetas fuertes y débiles porque los miembros de la iglesia de Corinto aún no habían superado algunas creencias supersticiosas que habían marcado su experiencia pagana anterior a su aceptación de Cristo. Al ver a los fuertes comer alimentos ofrecidos a los ídolos, podrían concluir que el cristianismo y la idolatría eran compatibles. Por lo tanto, Pablo no quería que los fuertes se convirtieran en piedra de tropiezo para los débiles. La Biblia considera el acto de comer alimentos ofrecidos a los ídolos de una manera muy negativa, como vemos en Hechos capítulo 15, versículo 20. La mayor parte de la carne que se vendía en los mercados del primer siglo era un subproducto del culto en los templos paganos. Los templos eran los mataderos del mundo antiguo. Para los judíos, eso era comida sacrificada a los ídolos, lo que presentaba un problema para los primeros creyentes, del primer siglo. Y también causaron problemas más tarde. Lo vemos en las cartas a las iglesias en Apocalipsis. En el espíritu de Balaam, alguien en la iglesia de Pérgamo incitaba a sus miembros a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a la inmoralidad sexual. Y en la iglesia de Tiatira había una mujer que decía ser profetisa, pero su conducta revelaba ser Jezabel, porque seducía a los siervos de Jesús a la inmoralidad sexual y a comer también alimentos sacrificados a los ídolos. Considerando esto, Pablo no emitió declaraciones tan radicales como las que observamos en Apocalipsis. Esto se debe a que la preocupación principal de Pablo radicaba en la falta de unidad, lo que podría causar el uso indebido del conocimiento. Ahora, sin criticar el conocimiento en sí, Pablo se opuso al tipo de conocimiento que conducía a la arrogancia y a la división dentro de la iglesia. Seguro que sí. O sea, el verdadero conocimiento surge únicamente cuando amamos a Dios y somos reconocidos por Él. Entonces Pablo explicó que los creyentes deben saber que existe un solo Dios. Claro. Y siguió la misma idea que se aprecia en Deuteronomio 6, del 4 al 5, donde se afirma que nuestro Dios es uno, y luego exhorta, amarás al Señor tu Dios. Entonces,
tanto para Pablo como para Moisés, el conocimiento sin amor carece de valor. Es cierto. Y Pablo claramente condenó el orgullo basado en los dotes intelectuales que inducen a despreciar a los que tienen menos conocimiento. Y es cierto. Esa persona, hermanos, demuestra que aún no ha aprendido los rudimentos del verdadero conocimiento. Y bueno, sí, claramente, el verdadero sabio es humilde, modesto y considerado con su prójimo. Así debe ser. No se envanece y no descuida la felicidad ajena. Si una persona no usa su conocimiento para contribuir a la felicidad o al bienestar de otros, demuestra que no toma en cuenta uno de los propósitos fundamentales del conocimiento, que es el beneficio de la humanidad en general. Muy, muy bien lo has dicho, Omar. Y así como un avaro atesora su riqueza y no la emplea correctamente para ayudar a otros, de la misma manera, hermanos, el que no reconoce la responsabilidad que resulta de la adquisición de conocimiento, pisotea los intereses de los que lo rodean. Esa persona usa su conocimiento para su propio beneficio, sin tener en cuenta las necesidades de otros. El conocimiento, a semejanza de la luz del sol, no tiene valor a menos que se esparza sobre la tierra. Amén. Hermanos, debemos siempre recordar que Dios es quien nos da la capacidad para adquirir conocimiento y nuestro deber es, como mayordomos suyos, usarlo para beneficio de todos. Amén. Solo si practicamos el amor poseemos un pleno conocimiento que es realmente valioso. Claro que sí. Notablemente para el apóstol Pablo, el conocimiento y el amor son dos pilares inseparables de la vida cristiana. Amén. Y aunque él poseía una profunda formación intelectual, Pablo enseñó que el conocimiento sin amor solo genera soberbia, ¿no es cierto? Mientras que el amor es la fuerza transformadora que fortalece y también edifica a la iglesia. Qué hermoso. Continuamos estudiando la parte del lunes. 27 de julio se titula Amor desinteresado. Nos alegra tener tu compañía. Amén. Gracias por suscribirte al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Y gracias por compartir este estudio con tus familiares y amistades. Claro que sí. Saludamos a Daluz Jiménez Molinas, quien nació en Paraguay y vive en Argentina. Amén. También enviamos saludos a Guida Smith, quien nació en Azores, Portugal, y vive en Texas, Estados Unidos. Dios les bendiga, hermanas Adaluz y Guida. Te pregunto, ¿a qué consideras tú un amor desinteresado? Bueno, Omar, estamos aquí en una pregunta interesante y podemos abundar en nuestras ideas, ¿no es cierto?, y respuestas, pero invitamos a nuestros amigos y hermanos que se conecten a la lección diaria del día de hoy, lunes, para poder también entender más este tópico. Según el apóstol Pablo, el amor incondicional es sacrificial, conocido en griego como ágape, ¿no es cierto? Leamos 1 Corintios 9 del 1 al 6. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar?
Pablo ilustró su disposición a renunciar a sus derechos por el bien de otros, hermanos. Su legítima aseveración de ser apóstol había sido desafiada y Pablo presentó, entonces una lista de pruebas de su apostolado. Sus palabras constituyen una de las narraciones más hermosas, elevadas y ennoblecedoras acerca de la virtud de la abnegación y los principios que debieran motivar al ministerio del Evangelio. Saben, hermanos, el ministro que está lleno del Espíritu de Cristo está dispuesto a hacer todo para progresar la obra del reino de Dios. Y cuando el apóstol dijo, no soy libre, fue como decir, les pido renunciar a su libertad, abstenerse de usarla arbitrariamente y consideren la condición espiritual de los hermanos más débiles. Y de acuerdo con eso, controlen su actitud. ¿Acaso no estoy haciendo yo lo mismo? Tengo privilegios como apóstol que no aprovecho porque si lo hiciera estorbaría a algunos en su progreso en la senda cristiana. Definitivamente la construcción de las preguntas de Pablo en estos versículos demuestra que en todos los casos él esperaba una respuesta afirmativa de los miembros y líderes de la iglesia. Por otra parte, Pablo admitió que todo lo que hacía lo lograba mediante el poder de Dios, quien lo había llamado a su misión de apóstol. Ese completo sometimiento a la voluntad de Dios y el reconocimiento inteligente de su incapacidad de hombre para hacer algo por su propio poder era el primero y el más importante factor para su ministerio de éxito. Bueno, en verdad Dios utiliza a sus siervos como un hábil artesano utiliza sus herramientas. Son el medio en las manos divinas para cumplir los propósitos de Dios. Por ejemplo, el carpintero usa diversas herramientas para formar un bello mueble. Así se vale Dios de sus obreros para convertir en trofeos de gracia a hombres y mujeres que se hallaban perdidos en el pecado. El artesano conoce sus herramientas y las utiliza, hábilmente. Dios conoce a sus siervos y bajo su divina conducción les da poder para realizar la obra que Él les encomienda. Ahora, volvamos a la problemática de Pablo. En sí, 1 Corintios capítulo 9 ofrece un ejemplo práctico del amor abnegado del apóstol por Cristo y por sus hermanos, porque dejó a un lado algunos beneficios que él podría haber gozado. ¿Cuáles beneficios dejó de lado? Veamos. Primeramente, comer y beber. Como apóstol, Pablo tenía derecho a recibir sustento material de aquellos a quienes ministraba. Otros líderes religiosos de su época solían hacer eso, pero Pablo no lo hizo. En vez, se sustentaba fabricando tiendas de campaña. En segundo lugar, llevar consigo una esposa creyente. A un apóstol casado se le permitía emprender viajes misioneros acompañado de su esposa, con los gastos cubiertos por la iglesia. Entre los ejemplos de parejas misioneras encontramos a Priscila y Aquila, y Andrónico y Junias. Ahora, Pablo era soltero, según 1 Corintios 7:8, pero él podría haberse casado para beneficiarse del derecho a estar acompañado por su esposa con apoyo económico para ambos. En tercer lugar, dejar de trabajar para ganarse la vida. Pablo y Bernabé tenían derecho a recibir un salario por su labor ministerial. ¿Saben? Sí, vemos nosotros claramente que Pablo se ganaba el sustento como fabricante de tiendas,
pero desconocemos cuál era la ocupación de Bernabé. Tal vez él tejía, no sé. ¿Quién sabe? Bíblicamente está explicado en 1 Corintios 9:14. Los que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. Sin embargo, Pablo escribió en 1 Corintios 9:12, nosotros no hemos hecho uso de este derecho. Impresionante. Bueno, con estos 3 ejemplos de abnegación, vemos cómo Pablo se presentó como un paradigma de abstenerse de ciertas comodidades y argumentó que esa decisión suya beneficiaba la predicación del Evangelio en Corinto. Claro. Dinos, en tu vida, ¿has acaso dejado algún beneficio a un lado para ser un testigo más eficaz para el Señor? Como enseña Mateo 6:33, cuando buscamos primeramente la justicia divina, todo lo demás o todo lo necesario, ¿no es cierto?, no será añadido. Y definitivamente nuestros sacrificios temporales suelen transformarse en frutos espirituales duraderos. Escudriñemos el estudio del martes 28 de julio, titulado Aprendiendo del pasado. Bueno, tras explicar su abnegación, Pablo se concentró específicamente en la cuestión de la idolatría. En cierto sentido, 1 Corintios capítulo 10 desarrolla la idea expuesta en 1 Corintios 9:27, donde Pablo comentó que ejercía la autodisciplina para no quedar descalificado en el ministerio. Bueno, Pablo deseaba que sus hermanos corintios siguieran su ejemplo. Claro. Pero definitivamente Jesús es siempre el modelo por excelencia. Leamos juntos, hermanos, 1 Corintios 10 del 7 al 11. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. La amonestación paulina era particularmente adecuada para los corintios, porque algunos se sentían en libertad de asistir a festines en los templos paganos. Saben, hermanos, Pablo mencionó el vergonzoso episodio de los israelitas en Sittim, donde Satanás se valió de las mujeres moabitas para seducir a los hombres de Israel y lograr que participaran en su culto idolátrico. Dios instruyó enfáticamente a los israelitas que no se relacionaran con los pueblos paganos circunvecinos. Y Pablo aconsejó a los creyentes que se cuidaran de la necedad de poner a prueba la paciencia del Señor. ¿Cómo? Insistiendo en practicar sus antiguos apetitos, costumbres, deseos, en vez de abandonar todo lo que se relaciona con la vida antigua depravada. Pablo amonestó a los cristianos a que aprendieran la lección del episodio de los israelitas en el desierto, algo apropiado debido a la proximidad de la segunda venida de Cristo. Claro, muchos israelitas perecieron justo antes de llegar a Canaán. Dios los había favorecido con un conocimiento superior a cualquier otro pueblo. Sin embargo, no permanecieron fieles. A nosotros, Dios nos ha confiado el Evangelio de Jesucristo.
y el conocimiento profético de su pronta venida. No debemos permitir que los engaños de la pecaminosa naturaleza humana interfieran con nuestra entrada en la Canaán celestial. Este mensaje es muy importante, hermanos. Los que vivimos ahora tenemos la ventaja del registro acumulado de las épocas precedentes de la historia sagrada y vivimos en el tiempo cuando el plan divino debe llegar a su clímax con la segunda venida de Jesús. Entonces, la exhortación para estar alertas contra el peligro del orgullo espiritual es muy apropiada porque nos estamos enfrentando diariamente a múltiples tentaciones del enemigo. ¿Para qué? Para que caigamos en la complacencia de los apetitos carnales. Y no creas que estás exento de la tentación o de caer. Porque 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Con todo esto, el siguiente versículo afirma: fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Entendamos esto en sí. Y también, hermanos, debemos de verdad descifrar esto, entenderlo. Si Dios permitiera que nos sobrevinieran tentaciones mayores que nuestras fuerzas para superarlas, sus promesas parecerían no ser dignas de confianza. Sin embargo, tenemos innumerables ejemplos bíblicos que afirman la fidelidad de Dios como base de nuestra seguridad contra Satanás. Así es. Si dependemos de las promesas divinas, estaremos a salvo. Amén. Pero recordemos, Dios no nos librará si deliberadamente entramos en el terreno del enemigo, donde, seremos tentados y vamos a tambalear. Ay, 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 cuán cierto. ¿Sabías tú que hay negocios que están vendidos al diablo? Oh. Hay películas que antes de ser lanzadas al público las dedican a Satanás. Hay artistas que para encontrar la fama hacen pacto con el enemigo, con el diablo. Hay un sinfín de agendas satánicas, hermanos. No entremos en esos terrenos que fueron dedicados a nuestro enemigo y adversario. ¿Sabes? Nunca podrás ganar en el terreno de Satanás. Hay personas que dicen: yo voy a vencer el pecado. ¿Cómo lo puede hacer si está en un territorio dedicado al diablo? Es cierto eso. Para encontrar victoria, sal del local donde el diablo opera y mantente en el territorio de Dios, hermano. En el territorio de Dios estás rodeado por el cerco de su protección. Amén. Entonces no habrá brujería que pueda contigo, no habrá hechicería que pueda contigo, no habrá idolatría que te tumbe, hermano, hermana. Yo he conocido, Nesí, hermanos que piden oración por su enfermedad y después el domingo se van al santero. No, esa declaración refleja una profunda verdad espiritual, basada en el vallado de protección divina que nos resguarda. Muy cierto. Cuando caminas bajo la soberanía de Dios, te conviertes en un territorio espiritual de luz, donde el enemigo no tiene autoridad legal para destruirte. Claro que no. Hermano, hermana, estar en el territorio de Dios activa una cobertura que opera como un blindaje espiritual. Amén. Como un filtro divino que solo permite pasar aquello que servirá para tu crecimiento y para glorificar de Dios. Para glorificar a Dios. Cuán bello es el mensaje certero de parte de Dios, de su protección. Sí, ¿No es cierto? Entonces, estar en el territorio de Dios, hermano, hermana, es tener paz. Sí. Al consagrar tu vida y tu hogar, delimitas un espacio espiritual
expulsando las tinieblas del maligno de tu entorno. Y es una seguridad de cuidado integral, porque la promesa divina abarca tus salidas, tus entradas, tu familia, incluso el fruto de tu trabajo cotidiano. Y recuerda, la tentación se presenta porque Dios la permite, no porque Él la envía. Cierto. Pero si le haces frente correctamente, con la fuerza que Dios te proporciona, recibirás la bendición de protección y acelerarás tu crecimiento espiritual en la gracia. Amén. Qué hermoso estudio, ¿no es cierto? Seguimos con la parte del miércoles, 29 de julio. Se titula Advertencia contra la idolatría. Sabemos que tienes muchas otras plataformas para estudiar la lección de escuela sabática. ¿Cierto? Gracias por elegir nuestra programación con la voz de la esperanza. Amén. Y gracias por compartir este repaso con tus contactos, Claro que con sí. tu iglesia, con tu grupo pequeño. Saludamos a Fabiana y Hugo Arrejín, de la Iglesia Adventista de Loma Linda, en Chaco, Argentina. Estamos orando por vuestro matrimonio, Fabiana y Hugo. Dios reconcilie sus vidas, ocupando siempre el centro de vuestro hogar. Amén. Bien, debemos huir de la idolatría. Así es. La orden paulina sugiere, urgencia, rapidez y atención inmediata para apartarnos completamente de la idolatría. O sea, no debemos albergar ninguna transigencia con cualquier práctica idólatra. Entonces, hermanos, Pablo retomó el tema de los alimentos ofrecidos a los ídolos, algo que puede resultar, extraño en muchas culturas hoy día, pero era muy común en tiempos bíblicos. Cuando se sacrificaban animales a los dioses en los templos paganos, parte del animal se entregaba a los sacerdotes oficiantes, quienes vendían la carne en los mercados públicos. Esa carne no se mantenía separada de otros cortes de carne que se ofrecían a la venta en el mercado. Entonces, sin saberlo, un cristiano podría comprar carne que había sido ofrecida a los ídolos. Pablo dijo, los cristianos pueden comprar libremente dicha carne. Ahora, aunque los cristianos en sus casas podían comer la carne sacrificada previamente en un templo, la acción de entrar en templos paganos y participar en sus festividades estaba rotundamente prohibida. El criterio era claro, hermanos. A los cristianos se les permitió comer esa carne en sus casas porque un ídolo nada es, dijo Pablo. Pero no debían participar en ceremonias paganas porque eso equivalía a adorar demonios. Entonces, participar en rituales paganos es tener comunión con demonios. Pablo claramente estipuló en 1 Corintios capítulo 10, versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Los hermanos corintios discutían hasta dónde les era permitido relacionarse con los ídolos, sus diversiones y sus alimentos. Y la exhortación de Pablo fue certera y es también una buena recomendación para nosotros hoy en día. La idolatría puede presentarse en muchas formas. Codicia de ganancias, deseo de dominar a otros, complacernos en diversos apetitos carnales, desmedirnos neciamente buscando placeres, entre muchos otros. Son inmensos los peligros implicados en relacionarnos con los que no aman ni obedecen a Dios, porque nadie es suficientemente fuerte para exponerse deliberadamente a la idolatría, hermanos, en cualquiera de sus formas y no contaminarse.
Entendamos entonces, Pablo no quería que ningún ídolo tuviera importancia. Él advirtió en cuanto a la verdadera naturaleza de la idolatría para que los creyentes no concluyeran que en ciertos casos estaba bien participar con los idólatras en sus festines paganos, sin comprometer los principios cristianos. Entonces, conociendo la naturaleza del culto a los ídolos, que es comunión con Satanás y sus ángeles malignos, Pablo amonestó con urgencia a los corintios a que evitaran la idolatría. Esto es serio. Como hijos de Dios estamos solemnemente consagrados a Cristo, hermanos. Le pertenecemos por creación y por redención. Por esta razón no podemos aprobar un culto que honre a otro que no sea el único Dios verdadero. Y además de eso, Omar, no debemos dedicar tiempo o afecto a alguien o algo antes que a Dios y a su servicio. Es cierto. Nuestro Padre Celestial debe ser siempre primero en nuestra lista de prioridades. Sabes, hermano, cualquier práctica que tenga el efecto de apartar nuestra devoción de Dios para concentrarla en otros seres o cosas es un pecado similar al de los corintios, Cierto. Cuando participaban de las fiestas y orgías a los ídolos. Esto significa que cualquier inclinación exagerada hacia amigos, propiedades, fama, popularidad o éxito material que nos induzca a dedicarles tiempo y atención al punto de descuidar nuestro culto a Dios es de naturaleza idólatra y solo merece el reproche y la ira divina. Esto es bravo, sí. Sí lo es. Dios, como esposo de su iglesia, anhela que su esposa sea exclusivamente de Él. Si le amamos, jamás permitiremos que alguien o cosa alguna despierte los celos de Dios, ¿no es cierto? Sí. No busquemos relacionarnos con la naturaleza idólatra, porque no tendremos éxito en una lucha contra Dios, hermanos. Es completa necedad ocuparnos en actividades contrarias a Dios y esperar escapar del castigo divino. Este principio debe ser definitivamente considerado por los que aman el pecado y continúan entregados a él y al mismo tiempo dan la impresión de que aman y sirven a Dios. Debemos añadir que aunque quizá tengamos derecho de hacer legalmente cualquier cosa, hay veces cuando no es conveniente hacerlas, porque eso no serviría para atraer a otros que pudieran estar observando nuestro comportamiento. Claro. Debemos meditar en cómo proceder, de modo que ayudemos a otros en sus esfuerzos de vivir correctamente. Si nuestro comportamiento lícito coloca una piedra de tropiezo en el camino de otra persona, entonces debemos abstenernos de esa práctica para no confundir a los débiles. Bien dicho. Dirijamos nuestra conducta a favor del bienestar de otros y no a nuestra propia conveniencia. Wow, qué bien lo has explicado, Omar. Entonces, hermanos, procuremos ser como Cristo. Claro. Él anduvo haciendo bienes, dice la Biblia. En nuestra vida no deben influir motivos egoístas, sino el Espíritu de Jesús, el cual nos mueve a poner en práctica el principio del servicio. Es cierto. Y la dedicación, lógicamente, solo y siempre para Dios. Y es interesante, Nesí, porque a veces la escala de los valores, nosotros estamos poniendo otras cosas en primer lugar. Eso sucede. Vemos que el gran evento del Mundial de Fútbol, muchas personas, inclusive yo, hemos puesto
en prioridad, a veces cambiado el itinerario para ver un juego o lo que sea, pero eso no es lo que Dios está pidiendo. No. Aunque sí necesitamos recrearnos, gozar, a veces Sí, ir a cierto. jugar a la pelota en un parque, lo que sea. No podemos irnos a un extremo, pero cuidado lo que hacemos. Seguro que sí. Pasemos al estudio del jueves 30 de julio titulado Venciendo la idolatría. En 1 de Corintios capítulo 8 y 10, Pablo argumentó que el amor protege al cristiano de la idolatría. En 1 de Corintios capítulo 8 versículo 3, él mencionó nuestro amor por Dios. Amén. Y en 1 de Corintios capítulo 10 versículo 24 añadió: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esto es amar a los demás. Claro. Sin embargo, en un mundo donde los ídolos abundan y eran tratados con respeto y devoción, la afirmación de Pablo en 1 de Corintios capítulo 8, versículo 4, de que un ídolo no tiene existencia real y que no hay más que un solo Dios, habrá sonado sumamente radical. Claro, así lo pensaban los corintios, ¿no es cierto? Pablo no creía que las figurillas u objetos formados como ídolos tenían poderes mágicos, ¿no es cierto? Pero él reconoció que algunos creyentes, especialmente los recién convertidos del paganismo, podrían considerar su conversión como un simple cambio de dioses. Ahora, hermanos, es un hecho histórico y antropológico que muchos recién convertidos perciban el cambio simplemente como una adopción de un Dios más fuerte, porque me conviene. Esa actitud se podía observar particularmente en el tema de comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Pero en 1 de Corintios capítulo 10, Pablo explicó la nueva y tajante cosmovisión. No hay más que un solo Dios. Y así advirtió enérgicamente contra la idolatría. Utilizó la historia de Israel como ejemplo para enfatizar que la idolatría no se limitaba a la adoración de estatuas, porque también implicaba deslealtad a Dios y el peligro espiritual de no mostrar amor hacia los demás creyentes. La experiencia de Israel sirvió como amonestación del peligro de la idolatría. En ese capítulo 10 de Primera de Corintios, Pablo usó la misma táctica de enseñanza de Jesús en Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 31. O sea, Pablo unió los dos grandes mandamientos de la ley, el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo. Recordemos que en la parábola del joven rico, Jesús acopló esos dos tipos de amor, aludiendo, claro, a Deuteronomio 6:4 y a la segunda tabla del Decálogo. El problema del joven rico era que amaba sus posesiones más que a Dios y a su prójimo. Valoraba sus riquezas terrenales por encima de las celestiales. Estimaba su dinero más que a los pobres. Era un idólatra. Entonces, siguiendo las enseñanzas de Jesús, Pablo insinuó que el principio de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo debe aplicarse a las situaciones hipotéticas mencionadas en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 27 al 28. El principio se sintetiza magistralmente en las palabras: haced todo para la gloria de Dios. 1 de Corintios 10:31. ¿Saben? Sí, al afincar esa afirmación, Pablo indicó que la idolatría
puede manifestarse de diversas maneras, Claro. porque todo lo que se usurpa o usurpa la gloria que pertenece solo a Dios es una forma de idolatría. Seguro que sí. Notemos, si bien los ídolos en sí mismos no son nada, Claro. participar en actos de adoración ofreciendo sacrificios a esos ídolos implica comunión con demonios. Ay. Ahora quizá tú digas, oh no, yo no ofrezco sacrificio a ningún ídolo. Pero la idolatría no se trata solo de adorar dioses falsos, sino que es estar espiritualmente enredado con fuerzas oscuras. Entonces, hermano, hermana, ¿qué estás haciendo cuando festejas, por ejemplo, el Halloween o el Día de los Muertos? Claro. ¿Qué estás haciendo cuando celebras la Pascua con el conejo y la búsqueda de huevos? Somos hijos de Dios. Somos llamados a una devoción exclusiva a Él. Y sabes, Nesí, yo me acuerdo que una de las iglesias que pastoreamos, tú y yo, estaba toda la gente metida en una coinonía del horóscopo. Y Eso cada uno sucede. se mandaba mensajes por la señal del mes. Peligrosísimo. Ay. ¿Te acuerdas del sermón que les presenté? Ahora, son punzantes estas enseñanzas. Y la lección del viernes concluye con citas poderosas del espíritu de profecía. Así es. Dedica unos instantes a considerar algunas cosas en tu vida que incluso siendo buenas, puedes convertirlas en ídolos. ¿Serán tus relaciones tu éxito personal o profesional, el perfeccionismo de tu cuerpo, tus finanzas o incluso tu religión que ha tomado el lugar de Dios? Examina tu corazón, mantén tu confianza en Dios, recordando que Él es quien sostiene tu vida y provee lo necesario. Amén. Dios te está advirtiendo ahora, hermano, hermana. Huye de la idolatría antes que sea demasiado tarde. Amén. Recapitulemos lo que estudiamos esta semana. Número 1. El conocimiento y el amor son dos pilares inseparables de la vida cristiana, pero el conocimiento sin amor es soberbia. Segundo, un amor desinteresado es dejar a algún beneficio a un lado para ser un testigo más eficaz para el Señor. Número 3. No entremos en el terreno del enemigo, porque allí encontraremos tentación. Número 4, debemos huir de la idolatría con urgencia, con rapidez y atención inmediata. Y número 5, para vencer la idolatría debemos amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La verdad que aprendimos lecciones importantísimas. Busquemos practicar estas enseñanzas y volvamos a estudiar juntos. Claro. Sabes, la próxima semana la lección se titula Dones Espirituales. Gracias por acompañarnos. Así es. Si no lo has hecho, suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Invita a otros a suscribirse también. Y no te pierdas el tema del pastor Grieve de este viernes titulado Una nación poseída. Bueno, Nesí, cuando vemos nosotros cómo las naciones del mundo siguen a líderes que de verdad no representan a Dios, sino sus propios intereses. Peligroso. Cuando vemos que no les interesa la inmoralidad del que está allá arriba y lo ven como dioses, así como el pueblo alemán vio a Hitler, entonces podemos decir que es una nación que está poseída. Peligroso. No todos, pero una gran parte. Va a estar No interesante. te lo pierdas, que va a estar interesantísimo. Claro, agradecemos que ores por La Voz de la Esperanza, un ministerio oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que desde 1942 predica el mensaje de salvación por los medios de comunicación masiva. Agradecemos también tu apoyo financiero. De nuestra parte oramos por ti cada día. Dios te bendiga ricamente.